Muy buenos días a todos. El día de hoy, y como les venía comentando en las sesiones anteriores, em, creo que lo más interesante que ha pasado en el día es en relación a los índices accionarios. Como el mercado ya lo venía previendo, hay un miedo latente había un miedo latente hacia la inflación que se materializó el día de hoy, con unos datos muy fuertes en materia inflacionaria, y lo que estamos viendo el día de hoy es la tendencia de los días pasados, principalmente en Estados Unidos, en donde el mercado ha venido corrigiendo levemente, o más allá de corregir, ha venido cayendo sobre todo con el miedo inflacionario, em, que como consecuencia traería mayores justificaciones para reducir esos impulsos monetarios, y esa liquidez adicional que ya se ha venido presentando de meses anteriores, en respuesta a la crisis del COVID-19. Desde hace ya un tiempo, pues se viene presentando bajas tasas de interés. También estamos viendo o vimos unas compras de activos financieros con un ritmo bastante importante en Estados Unidos, y eso sumándole a los impulsos directos de liquidez en los que se han enviado cheques directamente a diferentes sectores de la economía, a la población en general. Entonces, ante esos miedos de que retiren todas esas ayudas monetarias, el mercado ha venido corrigiendo y ha venido eh, retrocediendo en los principales índices accionarios. Pero probablemente hoy en la tarde vamos a ver respuesta de parte del Banco Central de Estados Unidos y de los diferentes miembros de este Banco Central, que van a estar probablemente mencionando el papel del desempleo, que no ha sido lo suficiente como para retirar los estímulos. em, y bajo ese escenario, económicamente lo que se pensaría es en una economía recalentada, es decir, una economía que tiene los estímulos suficientes para continuar su senda de crecimiento y de desarrollo y de recuperación por sí sola, pero aún así se siguen aumentando y se siguen continuando con estos impulsos monetarios, de política monetaria. Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy en los mercados. Sin embargo, pese a que hoy los datos de inflación materializaron los miedos de inflación, valga la redundancia, como se los mencionaba. Puntualmente esta mañana se presentó, antes de que abriera la bolsa de Nueva York, se presentaron el IPC subyacente en 0,9, mientras que el dato anterior era de 0,3 y se preveía un 0,3. El IPC mensual, por otra parte, está en 0,8, se presentó un dato de 0,8 contra el previsto de 0,2, y contra el anterior teníamos un dato de 0,6. Entonces, realmente, solo los datos mensuales ya nos hablan una preocupación de un aumento de la inflación demasiado alta en relación al dato anterior, en relación al mes de abril. Y digamos, si lo vemos en perspectiva, tenemos un IPC anual, un IPC subyacente mejor, creo que es una medida más importante, un IPC subyacente anual, que se ubica en el 3%, em, contra el previsto del mercado del 2,3, y el IPC anual de abril en este momento se ubica en 4,2 contra el dato anterior de 2,6 y un previsto de 3,6. Es decir, generalizadamente tenemos los argumentos necesarios no solo para decir que han subido los precios en general en Estados Unidos, sino que muchos de esos, una parte importante de esa subida en los precios está explicado solamente por lo que son alimentos y energía. Entonces, estamos hablando de una inflación generalizada, y por supuesto considero que para después de que se publique y a la hora que ustedes estén viendo este video, de que estén pendientes en cuanto a las noticias y en cuanto a los discursos que vayan a dar los diferentes actores de la FED el día de hoy. Las declaraciones de Bostic, de Harker, se van a dar más o menos a mediados de la tarde, y creo que van a ser relevantes cuál va a ser su posición. Igual no se espera mayor cambio en lo que ya hemos visto en relación a que ellos van a seguir defendiendo el papel del empleo. Y bajo ese escenario, probablemente después de toda esta
esta especulación que ha existido en el entorno de la inflación, probablemente lo que veamos es que el mercado comience a tener unos leves impulsos alcistas, porque, y al punto al que quería llegar el día de hoy y como reflexión, em, voy a presentar primero gráficos diarios, gráficos de más largo tiempo, y luego vamos a ir a los escenarios de más corto tiempo en los diferentes índices accionarios. Inicialmente, aquí tenemos el SP500 y no podemos dejar de entender que estamos en una tendencia claramente alcista, aunque el indicador se ha lateralizado, es decir, ha permanecido estático en los niveles de 4110 y 4200. eh, lo que hemos observado es que las últimas velas diarias han sido velas rojas, precisamente como les dijo, el mercado ha estado preveyendo el aumento de la inflación, que pueda tener una repercusión importante en las políticas monetarias. Sin embargo, la caída del día de hoy es una caída un poco menor a las caídas anteriores. Por supuesto, cuando se presentó el dato, la, el SP cayó fuertemente, pero lo que estamos observando y probablemente lo que estemos observando el día de hoy es una tendencia a la baja, que es una tendencia con todos los argumentos posibles, pero posiblemente en los días siguientes lo que estemos observando son cada vez más recuperaciones y las verdes interesantes. Entonces eso es como para que, como a modo reflexiones que cuando se presentan esos nervios y esos 2 días veníamos con ese nerviosismo en cuanto a cómo sería la inflación, entonces el mercado ya estaba previendo una caída importante, un aumento importante, perdón, en la inflación, y por lo tanto no se espera que el día de hoy las velas sean más marcadas que los días anteriores. Entonces creo que eso es lo que va a pasar el día de hoy. Como les digo, igual seguimos en una tendencia claramente alcista. Entonces, eh, por supuesto, a donde hay empleo y de inflación que le daban nerviosismo al, operaciones de corto plazo en corto. Sin embargo, el día de hoy creo que la tendencia también podría abrir espacio para operaciones en corto, como lo vamos a revisar más adelante en nuestro portal de Squares Financial. Pero pues no esperaría que el mercado continúe con la tendencia bajista, por lo menos a lo largo de esta semana. De hecho, ya lo observamos en los índices europeos que amanecen con crecimientos el día de hoy. En cuanto al Nasdaq, la vista de más largo plazo nos habla de que el Nasdaq en este momento está justo llegando a esa directriz alcista por la cual ya hemos pasado en sesiones anteriores, y creo que el Nasdaq sí podría llegar a presentar unas mayores caídas, ya que el Nasdaq no solamente le suma peso a lo que está sucediendo con la inflación, sino que también le estamos dando peso al Nasdaq o le estamos viendo unas caídas importantes al Nasdaq específicamente por lo que está sucediendo con la producción de chips y de semiconductores específicamente que le afectan mucho al sector tecnológico. Entonces, obviamente se están rompiendo cada vez niveles a vigilar, soportes cada vez más importantes, y creo que una ruptura en, en el nivel de la directriz principal nos daría argumentos en contra del crecimiento en corto plazo del Nasdaq. Sin embargo, la cuestión o lo que a mí me preocupa más del Nasdaq es que los siguientes niveles a vigilar estarían en 12.000. El indicador actualmente se encuentra por alrededor de los 13.000, y los niveles de ruptura que hay que vigilar están muy por debajo, son de 12.491. Entonces, es, es un poco difícil porque creo el Nasdaq en lo general, yo tengo la perspectiva de que el Nasdaq no es uno de los pocos indicadores que respeta las directrices. Entonces si observamos una ruptura a lo largo del día, no me extrañaría ver una directriz principal para el Nasdaq. Entonces, aunque soy negativo en el Nasdaq, estaría muy precavido siempre estableciendo mis stop loss y mis take profit. Si establezco operaciones en corto, que para mí es lo más importante. Una vista de más corto plazo, es decir, de un gráfico de 4 horas en el Nasdaq, nos está indicando que se están rompiendo, como les menciono, niveles importantes, y como se marcó aquí
hay unos niveles importantes que se han marcado. Este doble techo que se marcó ya hace un tiempo, hace bastante tiempo de hecho, estamos hablando de la semana pasada, desde ese punto máximo, desde esos dos puntos máximos que llegó el Nasdaq, lo que hemos observado son caídas generalizadas, se rompieron estos niveles de soporte cercanos a los 13.800. Luego lo que observamos es que se testeó terreno por cercano a los 13.400 y desde ese punto lo que hemos observado es un doble piso que nos amagó, como se diría por ahí, cercano a los 13.800 de nuevo, y lo que hemos observado son cada vez más reversiones al crecimiento. Entonces, en general, en Nasdaq a mí me da bastantes argumentos de lo que ha pasado para llegar a pensar que se han roto, y si se fijan esta tendencia en el corto plazo alcista también se rompió ya hace un tiempo y estamos llegando de hecho a los niveles de más bajo crecimiento desde el último impulso alcista. Entonces, lo que observo claramente en el Nasdaq son una tendencia a marcar mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Entonces, y la tendencia viene ya desde hace un tiempo, no es una tendencia por supuesto explicada por lo que les digo en parte en la inflación, pero pareciera que este índice es uno de los que comienza a retroceder en su mayoría. Uno de los argumentos más importantes que se han discutido durante los últimos tiempos en relación a este tema es que el Nasdaq fue uno de los que más creció durante la pandemia por esa necesidad tecnológica de comunicación, de establecer comunicaciones más rápidas, más eficientes, servicios de nube realmente demandados, pero lo que estamos observando y que va en línea con la recuperación económica es que esos recursos y esa liquidez que se está presentando en el mercado se está trasladando a las compañías que les fue muy mal durante la pandemia, es decir, todo lo que es el consumo y retail, todas las compañías, tal vez restaurantes, cruceros. Recientemente estamos viendo noticias de reactivación por estos sectores. Entonces hay que estar por supuesto muy pendiente de lo que está pasando en materia COVID, pero pareciera que el Nasdaq está corrigiendo frente a lo que vimos en general en la pandemia. Entonces, eso es un argumento que nos puede dar más inclinación a la baja, inclinación a una ruptura de la tendencia bajista, de la tendencia alcista del Nasdaq. Sin embargo, hasta que no se rompa con claridad esta tendencia en el largo plazo, estableciendo nuestros stop loss, es decir, por cuestiones de estadísticas, ir en contra de la tendencia no es lo más recomendable. Probablemente, para dar un ejemplo, si nosotros vendemos en este punto, en el punto en el que nosotros consideramos que va a haber un rebote interesante, entonces lo que vamos a observar y lo que tenemos el día de hoy son unas ganancias muy importantes. Entonces, aunque estaríamos tentados a hacer las operaciones en corto cuando el mercado comienza a recuperar o a retroceder, mejor, porque estamos tentados en hacer este tipo de operaciones porque son las que probablemente nos dan mayor rentabilidad o una rentabilidad en más, y hemos tenido periodos de recuperación y con velas verdes muy importantes como son los que se marcan durante el último impulso alcista que les mencionaba. Entonces, en lo general, en lo personal, yo estaría esperando una ruptura en el Nasdaq del impulso alcista, de la primera tendencia alcista, tal vez con unos niveles por debajo de los 12.800, y en ese momento sí estaría claramente seguro de que el Nasdaq estaría comenzando a corregir, no solo por los miedos de la inflación que ya se están materializando, sino por lo que les mencioné en materia macroeconómica en cuanto a Nasdaq. Otro indicador muy importante y que creo que es uno de a los que más tendría propensión a pensar que va a llegar una corrección más rápida y con una mayor fortaleza es el Dow Jones, es uno de los que más ha crecido durante el último tiempo, y ese crecimiento que ha tenido, en lo general a mí no me da una buena espina, especialmente por el momento en el que estamos pasando, que aparentemente es un momento de recuperación, y lo que estamos observando es una clara tendencia alcista que ha respetado muy bien el Dow Jones.
pero en lo general no esperaría que siga o que tenga unos mayores impulsos alcistas como los que se presentan, por ejemplo, de este momento a este momento, ¿no? Pareciera que esos impulsos alcistas cada vez son más pequeños, son más timios, por así mencionarlo. Entonces yo en lo general esperaría este tipo de rupturas en los canales del RSI de la baja, que me den los suficientes argumentos para operar en contra del Dow Jones y también a favor del día de hoy. Entonces, lo que espero en general en el Dow Jones es la ruptura de esta directriz alcista, eh, pero por supuesto se pueden abrir pequeños espacios para la compra el día de hoy, sobre todo esperando esos rebotes. Pero el Dow Jones, o por lo menos operarlo en el largo plazo para operaciones a favor, no es lo que me llamaría más la atención. Es en donde más amanezco, digamos que sí tengo tendencias a ser más reacio. Por otra parte, creo que el DAX es uno de los indicadores que sí pueden presentar oportunidades claramente al alza, no solamente, de hecho, similar, es decir, eh, pareciera que cada vez se están marcando máximos cada vez más débiles, pero luego hay unos impulsos alcistas relevantes y en general para la zona europea. Yo lo que estoy observando es crecimientos importantes de la economía, desarrollos importantes entonces, en lo personal, yo creo por el entorno europeo y de hecho esta mañana lo observamos, mientras que las bolsas estadounidenses caían, los índices accionarios en Europa tenían un crecimiento realmente importante. Entonces, en lo personal, yo creo para operar a favor. Sin embargo, tenemos una tendencia o una directriz bajista importante que se marcó durante los últimos días. Entonces yo esperaría esos niveles de ruptura en esta tendencia del RSI que me da argumentos suficientes para operar a favor del DAX alemán. A corto plazo tenemos del RSI. Es decir, se estaban cerrando todos los días con niveles negativos en el SP 500 y el RSI me indicaba cada vez niveles más arriba. Entonces, lo que sucedió el día de hoy fue claramente una ruptura de esta divergencia y esa ruptura es la que a mí fácilmente con los niveles que ya habíamos marcado de 4.132 me daban los argumentos necesarios para pensar que dando por un punto importante, el indicador está ligeramente por encima del nivel de 4.800 que es una cuota que veníamos vigilando. Si se fijan, es de los últimos mínimos y máximos importantes que se marcaron durante el último impulso alcista. Y probablemente una ruptura en ese nivel nos daría los argumentos necesarios para seguir operando a la baja en el Dow Jones. Por supuesto, no descarto que por lo menos terminando la sesión podamos entrar en esas oportunidades de precios muy bajos para después esperar niveles de crecimiento importante. Lo menciono es porque las últimas velas que hemos observado son velas muy verticales y este tipo de velas por lo general nos van a traer, como lo que observamos en las anteriores velas, unas velas con una caída muy relevante, nos iban a dar los argumentos necesarios para atender a un impulso alcista antes de seguir con esa tendencia bajista, que es lo que hemos observado y también vuelva al alza, ¿no? Lo último que les menciono, eh, esperaré eh, es, por supuesto, en el S&P 500 bajista. Tenemos aquí ya hace rato
una desde hace ya un rato para leer. Observando en el Nasdaq, pues van bien con todo lo que les he mencionado. La última, eh, la última clara eh, vela que se marcó es una clara muy bajista. Yo creo que se podrían marcar las siguientes velas igualmente rojas. Sin embargo, podríamos observar algo similar a lo que, a lo que les menciono, y son velas muy rojas, por supuesto, velas que cada vez están más rojas, pero eh, cuando se acercan a niveles importantes, por ejemplo, como que el que ya habíamos marcado en este momento de acá y por el que se está atravesando en este momento, no se me haría raro tampoco observar niveles de rebote en esos niveles. Entonces, de hecho, la vela que se está marcando en este momento es ligeramente verde, pero en general la operación en el día de hoy en el Nasdaq es negativa, y sobre todo por lo que estamos observando eh, en los niveles del RSI. En relación al DAX alemán, pues es que es uno de los que más me gustaría operar. Eh, lo que observamos en el DAX ya desde hace un tiempo es una tendencia muy lateralizada. Si lo vemos en el gráfico de una hora, probablemente no se aprecia tanto, pero el nivel de los 14.900 hasta 15.300, y hemos tenido unos ligeros impulsos alcistas que en lo personal creo que explicados por un escenario macroeconómico no han podido superar ese nivel de 15.457 con vehemencia. Entonces eso es algo muy importante para mí, que estoy marcando esta hora en el mercado. Y si se fijan lo que son la cuota de los 15.000, es una cuota realmente importante que se rompió en los días anteriores. No creo o veo con una debilidad realmente importante el Nasdaq para romper la cuota del 15.000, de los 15.020. Entonces yo esperaría operaciones a favor del DAX si, si llega a los niveles de 15.020, porque a partir de ese nivel creo que lo respetaría muchísimo y podría comenzar a tener otra vez un crecimiento importante el DAX alemán. Em, como lo observamos en este hombro cabeza, hombro invertido, eh, que al final nunca se dio. Lo que podríamos estar esperando en el DAX en las siguientes sesiones, en los siguientes días, es que se proyecte esa cabeza que no se pudo, que no se dio y que no se proyectó ante la ruptura del hombro cabeza a hombro. Soy la verdad positivo para el DAX. A mí el DAX me gusta en lo personal bastante para hacer operaciones en largo, y adicionalmente es uno de los indicadores que está presentando, y que por estadística me daría más argumentos para operar a favor. Pues estamos operando a favor de la tendencia, como se los mencionaba entonces, creo que ya estamos pasando leves correcciones, no tendrán unas correcciones más. Lo que creo que estamos viendo en unos niveles de corrección importantes. Sin embargo, hay que aprovechar que ya pasó el nivel de nerviosismo y que probablemente durante las siguientes sesiones
y hasta que no se vean unas modificaciones importantes en lo que son los estímulos de política monetaria por parte del Banco Europeo y el Banco Central Europeo y de la Fed, entonces no tendríamos una mayor argumentos para pensar que en el largo plazo los índices se van a tender a la reversión, a la tendencia al principio. Muy claro y esperar que esta información les haya servido para sus operaciones. Muchísimas gracias. Espero que tengan una jornada muy rentable. Hasta